Me he dado cuenta también de la capacidad que tiene el distrito, de la institucionalidad que tiene Bogotá, que es fuerte, que es robusta y eso permite dar respuesta rápidamente a inquietudes. Una cosa es cuando uno está en campaña, tiene equipo de campaña, y otra cosa es cuando está al frente del gobierno y tiene un equipo que no se limita a quienes uno nombra, sino a toda una institucionalidad que está ahí, que ha funcionado, que da respuesta. Entonces eso le ayuda a uno a entender mejor cómo puede articular cosas para poder resolver problemas. Bueno, el proceso está abierto en lo que es el Corredor Verde Tramo Sur. El tramo norte fue adjudicado por la anterior administración. Y en el tramo sur estamos en un análisis en este momento para evaluar qué decisión tomamos frente a ese proyecto. Es un proyecto que primero, durante el proceso electoral, todos dijimos que consideramos que había que modificarlo. Uno, y dos, hay un elemento adicional. No es que haya surgido, sino que se ha puesto sobre la mesa recientemente y es, entre otras cosas, las implicaciones que tiene hacer una obra en la séptima al tiempo con una obra en la Caracas, que no estaba proyectada originalmente, y eso tiene un impacto en la movilidad. Entonces, eso es uno de los elementos que estamos teniendo en cuenta para tomar una decisión sobre qué hacer con ese proyecto como está en este momento. Ese es un proyecto que es de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, muy importante para Bogotá. Queremos que se destrabe. Lo que ocurrió pues, fue que la solicitud de licencia ambiental a la ANLA pues, fue archivada por diferentes elementos de falta de información. Creemos que es importante y en eso está trabajando Acueducto y IDU, trabajando con el contratista para que se resuelvan esas inquietudes, se pueda resolver la problemática de la licencia. Ese, debo decir, es uno de los temas que hablamos con el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional está trabajando también para que eso se resuelva y se saque adelante el proyecto y podamos iniciar, ojalá, la construcción este año. Primero, frente al proyecto de la autopista, ese proyecto va a permitir resolver en cierta forma o reparar parcialmente un daño que se hizo cuando se construyó la autopista, y es que se construyó sobre un humedal, y eso afectó el humedal. Con la obra que se proyecta, se busca reconectar el costado oriental, el costado occidental del humedal Torca y Guaymaral, y eso es positivo, y eso es parte de la conectividad Cerros, Río, Bogotá, a través, entre otras cosas, de la Vanderhamen. Frente al tema de la Boyacá, pues fue aprobada la licencia por parte del Consejo Directivo de la CAR. Eso está entiendo en apelación y esperamos que se resuelva pronto. La posición nuestra es que creemos que hay que avanzar en ese proyecto, que hace parte, digamos, de la infraestructura que requiere el norte de Bogotá para resolver problemáticas de entrada y salida de Bogotá, uno, y para también dar alternativas de movilidad a los desarrollos que se prevén con Lagos de Torca. Nosotros acompañamos Lagos de Torca, creemos que hay que trabajar para que salga adelante todas las unidades que tiene de ejecución Lagos de Torca, los planes parciales, y logremos un desarrollo que es distinto, donde pues, los privados han puesto un digamos, monto significativo de recursos para poder hacer inversiones, han hecho inversiones y van a hacer sobre todo grandes inversiones que permitan un desarrollo distinto, que conecte mejor con la ciudad, que tenga infraestructura vial, que tenga acceso a infraestructura social que requiere un desarrollo de ese tipo. Bueno, sí, ahí ha habido pues, varias informaciones que tal vez han generado confusión en la opinión y entiendo por qué, porque pues, ha habido diferentes cifras que se han anunciado y eso lleva a confusión. Mucha gente dice, pero venga, ¿cómo así que estamos en 19.46% de ejecución del contrato de obras y nos habían dicho que estábamos por encima del 27%? ¿Qué pasó? Y lo que hay que entender es que estamos comparando cosas distintas. El proyecto, y nosotros fuimos informados en el empalme, está dentro del margen, digámoslo así, de construcción de cronograma que hace parte, por la parte de arriba, de la programación temprana, digamos, cumplimiento exacto de la programación del proyecto, o una programación tardía que si bien refleja un retraso, es un retraso que se puede resolver y que se debe, digamos, tomar medidas para resolver. Está dentro de eso, pero para resumir, el cronograma temprano de esta obra indica que debería estar por cerca del 30%
30.5%, alrededor de eso, 30.46% debería estar en su integralidad todo el proyecto Metro. Está en 28.98, es decir, tiene un retraso de más o menos 1.5%. Ahora, esa cifra de 28.98 se compone de varias cifras. Una es el contrato de concesión y todo lo relativo a la concesión de la obra, que debería estar en 21% de avance y tiene 19.5, alrededor de eso. Entonces, ahí hay un reflejo de lo que es un retraso. Ahí está el retraso, básicamente, principal. ¿Eso qué incluye? Eso incluye, obviamente, pues, el patio taller, incluye lo que será el viaducto, incluye traslado de redes secundarias, entre otras cosas. Entonces, ahí hay un retraso de 1.5. Y cuando digo 1.5 es porque debería estar en 21 y está en 19.5. ¿Qué nos lleva a la cifra de 28.98? Esa cifra más otras obras que hay que hacer u otros elementos del proceso del proyecto Metro que hay que hacer. ¿Cuáles son? Traslado anticipado de redes matrices y principales. Eso le corresponde al distrito y eso está avanzado en un 100% según el cronograma. Eso va bien. Entonces ahí suma del 21 para llegar al 28.98. ¿Y qué más suma? La gestión predial. Y ahí hay un avance, le corresponde al distrito del 98%. Entonces espera tener el 100% muy pronto y estar cumplido eso. Entonces básicamente, las cifras son esas, es un poco enredado, pero hay que entender, no es que nos habían dicho 27, ahora están 19, no, son cifras distintas. Si hay un retraso, está dentro todavía lo que se llama programación tardía y la medida que toma o la carta que se hace y que se envía por parte de la empresa Metro al consorcio es una medida preventiva para alertar con el fin de que ese retraso no se convierta en un retraso más grave, que eventualmente impida entregar la obra a tiempo. Entonces básicamente es eso. Yo vi la comunicación de respuesta del consorcio, que me parece en cierta forma positiva porque manifiesta que están tomando medidas para resolver los problemas, para agilizar la obra y que están comprometidos para que esa obra se termine en lo pactado. Entonces, esas son las cifras. Hubo confusiones porque alguien dijo el 85% de retraso, eso no es así. A lo que se refería el 85% es que el metro tiene más de 500 unidades de ejecución, el proyecto. Y hay 29 unidades de ejecución que tienen un retraso porque están por debajo del 85% de lo que deberían estar. Y entonces la empresa Metros pidió acelerar con planes en cada una de esas unidades de ejecución la obra para resolver ese retraso. Pero nunca es que haya un retraso en el 85% en ninguna parte, eso no ha ocurrido. Entonces, esas son confusiones que se han generado, pero en conclusión, la obra va bien, tiene algunos elementos de retraso que tenemos que resolver y que estamos trabajando para resolverlos. Y vemos un compromiso de todos los actores, Interventoría, Empresa Metro, PMO y Consorcio, para resolverlos y poder cumplir lo pactado en el contrato. Pues a ver, nosotros nos parece válido y necesario que se haga un estudio que le permita a Colombia unificar o hacer más uniformes los criterios de costo-beneficio que se tienen en cuenta cuando se definen proyectos ferroviarios. Nos parece positivo que se avance hacia allá. En el pasado, digamos, ha habido diferentes metodologías que se han utilizado para definir eso y es lo que ha llevado a diferentes proyectos que tenemos en curso o inclusive ya realizados. El que tenemos en curso es el de Bogotá. Entonces yo creo que es una buena herramienta a futuro tener unos criterios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para hacer proyectos ferroviarios en Colombia, pero creo que nuestro proyecto Metro en Bogotá, como lo decía, tiene un 29% prácticamente de avance y tenemos que trabajar para que salga bien. Bueno, sí, varios elementos. Uno, en seguridad, que somos conscientes, es una problemática que la ciudadanía está pidiendo que se mejore. Pues ya hubo un resultado este primer mes, una reducción del 38% más o menos de los delitos que se denunciaron que habrían ocurrido en el sistema Transmilenio y ahí estamos trabajando para que eso siga, esa tendencia se mantenga de reducción. Hay unos esfuerzos que se han hecho con la policía y unos grupos especiales de reacción inmediata, patrullajes, presencia de policías de inteligencia en el sistema Transmilenio y eso se va a mantener y se va a fortalecer. Frente al tema de operación, pues nosotros buscamos además hacer un trabajo que sea un impacto con la ciudadanía y es que no vamos a subir la tarifa del troncal, la vamos a mantener en 2.950 a pesar de la inflación
Vamos a subir solamente el zonal para que queden igualados y de esa forma la ciudadanía pueda hacer transbordo del uno al otro sin tener que pagar. Y vamos a evaluar si en el curso de los próximos 6 meses podemos concretar algo que presupuestaron en el presupuesto del 2024, pero fue el consejo anterior, la administración anterior, y es un apoyo de la nación de 800.000 millones de pesos para el sistema de Transmilenio en Bogotá. Si podemos concretarlo y si logramos reducir colados. Esos dos caminos nos ayudarían a mantener la tarifa y no subirla. Si no, nos toca subirla porque tenemos un problema, y es que el déficit en este momento del FET, del Fondo de Estabilización Tarifaria, es de 3.07 billones de pesos. Entonces, tenemos que trabajar para que eso no se aumente, para que busquemos fuentes alternativas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el marco de Transmilenio y tenemos que seguir avanzando en vigilar las obras que hay en curso. La obra de la 68, la obra de la Cali, la ampliación de la Caracas hacia el sur. Bueno, a ver, seguridad es la inquietud número uno que tienen los ciudadanos, creo yo, y eso es lo que percibo. Ahí nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo de articulación con la policía, con el ejército, con la fiscalía y toda la administración distrital, porque somos conscientes que la política de seguridad no le corresponde solamente a los órganos de seguridad, sino que es una responsabilidad integral del aparato institucional de la ciudad. Yo le he dicho a toda la administración, todos tienen que estar también con el chip de seguridad, qué puede hacer cada uno para el tema de seguridad. Y estamos hablando desde prevención, desde cómo le llegamos a ciertas poblaciones que pueden ser reclutadas por bandas delincuenciales para cometer delitos por su vulnerabilidad, hasta cómo trabajamos en fortalecer los mecanismos de judicialización. Entonces ahí está todo el enfoque, hay unas prioridades: protección de la vida, reducir homicidios, hurto de todo tipo, tráfico de estupefacientes y extorsión. Entonces ese es como el contexto y el marco en el cual estamos trabajando. Se lanzó una nueva estrategia en el 17 que ya tenía, digamos, unas primeras acciones desde principios de mes. Se complementó con la llegada de unos policías adicionales a Bogotá y eso nos ha permitido, digamos, eso tiene varios esfuerzos, por ejemplo, optimización de los cuadrantes, de la forma como se distribuye el personal para operar cuadrantes en términos de horarios y de zonas, generación de microcuadrantes, cuadrantes con bicicleta, unas operaciones alrededor de zonas de alto riesgo de hurto para que haya una especie de plan candado que permita reaccionar cuando ocurre una situación de estas, una articulación entre ejército, policía y fiscalía en el tema de la extorsión. Como una primera instancia es trabajar para que la ciudadanía confíe más en la institucionalidad y denuncie, sea más fácil denunciar. Entonces estamos trabajando como en esos frentes. Yo creo que esto no ha terminado, infortunadamente. Yo creo que el mes de febrero, aunque arrancamos con un día o un par de días nublados, yo creo que la situación no va a ser fácil en estas próximas semanas y tenemos que prepararnos para eso y lo estamos haciendo. Nosotros citamos a la Comisión Distrital de Gestión del Riesgo por Incendios Forestales la semana pasada, citamos también el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y nos articulamos con la CAR, con el Ministerio de Ambiente, para tomar medidas que nos permitan, por ejemplo, generar mecanismos que nos permitan actuar más rápidamente en caso de un incendio. Muchas veces un mal estado de un sendero lleva a que los bomberos puedan demorarse, en vez de 40 minutos, una hora y media en llegar a un punto de los cerros orientales. Entonces eso no puede ocurrir. Esas son medidas de corto plazo que podemos hacer, las estamos haciendo. Estamos capacitando, por ejemplo, ayer se reunió el grupo de bomberos con soldados de la 13ª Brigada para capacitarlos. Ellos actuaron, trabajaron, nos ayudaron, fueron fundamentales, pero con una capacitación como la que estamos haciendo van a ser aún más efectivos en ayudarnos. Entonces estamos trabajando preventivamente en varios frentes. También hay algunas vías en los cerros orientales que se pueden intervenir. La del Cable, ahí hay una vía que llega hasta el Cerro del Cable, hasta arriba, que está en mal estado. Entonces hay que intervenir algunas vías y eso se hace, repito, con la autorización de la CAR y trabajando con la CAR. Pues algunos temas se habían hecho, digamos, por ejemplo, yo creo que el cuerpo de bomberos funciona bien. Puede funcionar mejor y vamos a trabajar para que funcione mejor y tenga mejores herramientas, pero funciona bien. Son 645 bomberos.
durante la emergencia, por ejemplo, logramos atender la emergencia en los cerros con el personal suficiente, pero al tiempo tener personal para atender las 17 estaciones de bomberos en Bogotá que siguieron operando. Así como hubo 136 incendios forestales en Bogotá en enero, hubo más de 2.500 solicitudes de atención de bomberos para otras cosas en la ciudad. Entonces, y eso todo se pudo responder con la capacidad que tenemos. Entonces, eso hay que fortalecerlo, pero teníamos la capacidad para responder. En el tema del IDIGER, por ejemplo, hubo una situación pues, que yo la evidencié en el terreno, en el PMU. Llegaban, por ejemplo, el ejército y nos decía, podemos poner 365 hombres que empiecen a operar esta noche para apoyar la atención en el Cerro del Cable. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo llegan a los cerros ellos? ¿Qué hacen? Allá arriba con los bomberos que los van a coordinar. ¿Qué necesitan? No, necesitan diferentes herramientas para poder atender la emergencia. Todo lo tenía el IDIGER. No había que comprarlo, ya lo tenían, equiparon a las personas para que pudieran subir, a los miembros del ejército y de la policía. Entonces se tomaron medidas para eso. ¿Qué hay que hacer que no se hizo? Y vamos a hacer, por ejemplo, lo que te mencionaba en términos de hacer una intervención en senderos, en vías, para que sea más fácil acceder allá. Esas son medidas que se pueden hacer, digamos, relativamente rápido. Ya la posibilidad de llevar agua a diferentes puntos de los cerros con una red toma más tiempo, requiere una discusión interinstitucional y con comunidad también, pero la vamos a hacer. Pero en el tema coyuntural, yo vi algunos elementos que nos permitieron actuar rápidamente. Efectivamente, Bogotá tuvo un choque, pues como todo el país, pero Bogotá se afectó particularmente con el tema de la pandemia y su impacto. También se desarrollaron herramientas muy rápidamente que permitieron mitigar parte de ese impacto y por eso yo he dicho que nosotros queremos construir sobre lo construido en el tema social también, y es fortalecer ingreso mínimo garantizado, entender que hay una nueva dinámica con la nación y hay que adaptarnos a ella para poder complementarnos bien, y esa es una tarea que está cumpliendo Roberto Angulo con el equipo además del Departamento de la Prosperidad, para que nos articulemos bien en las diferentes poblaciones, pero logramos en que en menos de 3 semanas el distrito pudiera hacer un primer giro con 59 mil millones de pesos a cerca de más de 300.000 familias en Bogotá, y eso es un avance importante. Además se aumentaron los montos. Por ejemplo, una persona Sisbén B individual puede recibir alrededor de 60.000 pesos, una familia Sisbén A de 5 personas puede recibir 860.000 pesos, entonces se amplió el monto y se amplió también digamos, el espectro a quienes les llegan. Vamos a seguir avanzando en eso, eso nos va a permitir, ese esfuerzo, mantenerlo, nos va a permitir sacar de la pobreza extrema a cerca de entre 180.000 y 200.000 personas en Bogotá. Pues a ver, sí, hay varias estrategias que vamos a implementar. Uno es que tenemos que tener una oferta amplia. En Bogotá, por ejemplo, existe Jóvenes a la U, y eso es positivo. Estamos buscando es cómo financiar nuevas cohortes de Jóvenes a la U, que no es fácil, pero tenemos el compromiso de avanzar en eso. Hay otro programa que es Todos a la U, y nosotros queremos ver cómo revisamos ese programa para fortalecerlo en términos de formación, que puede ser corta, no tiene que ser una formación académica de 4 o 5 años, pero que tenga además mucha viabilidad de contratación para que puedan contratarlos. En Bogotá se hizo un esfuerzo grande en pago por resultados y esas herramientas que permiten eventualmente pagarle a un operador para que forme una persona y le consiga un empleo. Y ahí la clave es que sean empleos, como tú lo mencionas, que vigilemos para que haya una sostenibilidad, digamos, que no sea un empleo de 3 meses. Y ahí vemos, y lo hemos hablado con diferentes actores, lo hemos hablado, por ejemplo, con la Cámara Colomboamericana, para ver cómo ellos tienen ya programas y podemos trabajar con ellos en programas de ese estilo. Lo hablamos inclusive con David Vélez y la fundación que él lidera, entre otros, digamos, para ver cómo nos articulamos sector privado, sector público, sector educativo, y nos conectamos mejor para generar esas herramientas que sean para diferentes actores, y particularmente jóvenes que tienen eventualmente dificultades de terminar su proceso educativo secundaria y media. Entonces ahí vamos a trabajar y hay que entender que el trabajo no debe ser simplemente en la formación de una, digamos, de una habilidad técnica, por ejemplo, para un trabajo,
sino en otras habilidades blandas que eventualmente van a llevar a que la persona pueda mantenerse en el trabajo. Bueno, esa es una prioridad, digamos, y en la política de seguridad nuestra tenemos eso como prioridad, trabajar para que haya mejores herramientas de detección de riesgo. Bogotá tiene más de 1.300 mujeres que están, digamos, identificadas como mujeres que están en riesgo de feminicidio y hay más de 700 en riesgo alto de feminicidio. Entonces ahí lo que estamos haciendo es articular entre Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Mujer, Policía, Fiscalía, para poder tomar medidas que permitan protegerlas. Y eso implica facilitar denuncia, actuar de manera oportuna y también trabajar en la investigación y sanción de esos casos, ¿no? Entonces ese es uno de los capítulos importantes donde tenemos que trabajar y donde tenemos problemas. Efectivamente, digamos, si uno mira la modalidad que genera homicidios en Bogotá, la de mayor impacto es el sicariato, lo cual refleja, digamos, una actuación de organizaciones criminales. Ahí precisamente uno de los énfasis de la política de seguridad es en el fortalecimiento de capacidades, en lo que yo mencionaba de fortalecer las capacidades de la fuerza pública, es fortalecer lo relativo a la investigación criminal e inteligencia. Entonces ahí ese es un énfasis además que coincide con lo que nos planteó el ministro Iván Velázquez, él quiere hacer énfasis en eso, la policía también, y por eso nos van a llegar en esta primera semana de febrero cerca de 150 efectivos de la policía, 150, la mayoría de los cuales va a trabajar en inteligencia y en investigación criminal o judicial. Entonces ahí creemos que es la clave, es trabajar en cómo desarticulamos esas bandas que están dedicadas pues a diferentes crímenes, ¿no? Trabajan en temas de extorsión, de tráfico de drogas, entre otras cosas. Entonces ahí la idea es atacarlos, también hurto de vehículos, ¿no? Entonces ahí está, la idea es atacarlos pero con inteligencia, es decir, con herramientas que nos permitan poder identificar toda una banda, poder desarticularla, poder judicializarla y no quedarnos solamente con un eslabón de la organización criminal. Este es un proyecto realmente en términos ambientales tal vez el más importante que tiene Colombia y hay que sacarlo adelante. Y mi compromiso y el gobierno que lidero tiene el compromiso de sacarlo adelante. Esto tiene una historia larga. Inicialmente para el manejo de aguas residuales en Bogotá se ha pensado en 3 plantas, luego se redujo a 2 con un conector básicamente, con la planta elevadora de Canoas. Entonces ese fue el esquema y así, digámoslo así, nos fuimos con el esquema de 2 plantas y con ese elemento, digamos, del conector y de la planta elevadora. Ahora, dicho esto, pues se ha avanzado en estructurar el proyecto, avance que no había tenido nunca antes la solución del río Bogotá y que hoy lo tiene. Hay 2 elementos que entramos a estudiar y a tomar decisiones para poder resolver. Uno es lo relativo a la contragarantía de la nación. Y ahí yo tuve esa discusión con el presidente y hablamos del tema y empezamos un diálogo ya entre el acueducto y el Ministerio de Hacienda para resolver eso. Y percibo una buena actitud para resolver la problemática, por una parte. Por otra parte está la discusión, obviamente, sobre las órdenes que ha dado el tribunal. Y ahí estamos analizando para tomar las decisiones que nos permitan avanzar en el proyecto y resolverlo.